Muy buenas noches, yo soy José María Rabines Galvez y junto con mis compañeros Víctor Gerardo y Gianfranco Pérez Méndez estaremos entrevistando al doctor Stalin Tello, patólogo clínico del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, abordando el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes en nuestro medio? Doctor Stalin Tello. Bueno, eh, es importante tener en cuenta que lamentablemente en nuestro medio este tipo de enfermedades aparecen desde pacientes muy jovencitos, adolescentes, estamos hablando de 14, 16, 17 años, hasta también adultos, incluso adultos mayores. Puede variar un poquito la frecuencia de esto de acuerdo a la ubicación geográfica, pero en nuestros medios sigue siendo frecuente enfermedades como la sífilis, una enfermedad que si bien ha reducido su frecuencia en estas últimas décadas, sí se sigue viendo eventualmente casos de este tipo de enfermedad en personas, sobre todo jóvenes, pero digamos que no es improbable verlo en adultos mayores incluso, ¿no? Todo en relación a la conducta de riesgo que el paciente pueda tener. Aparte de la sífilis, que es relativamente frecuente aún, hay otras enfermedades que se pueden ver tanto en varones como mujeres, por ejemplo la gonorrea, que es esa enfermedad donde ustedes pueden apreciar secreciones en el genital del paciente, es decir, a través de su uretra, una secreción purulenta que genera pues un gran malestar en el paciente y que le obliga a acudir al médico. Otras enfermedades de transmisión sexual que se puede encontrar aquí, lógicamente se transmitía a través de la pareja, es la trichomoniasis o tricomoniasis, que son enfermedades también muy frecuentes, que se transmiten lógicamente a través de las relaciones de pareja y que también se ven aún en una alta prevalencia. Después están las enfermedades que ahora son, bueno, más crónicas, porque ya tienen un tratamiento, como el HIV. El virus de la inmunodeficiencia humana en nuestra localidad no es infrecuente. Lamentablemente tenemos una frecuencia importante, aproximadamente en nuestro medio 1 por 1000 pacientes. Estamos hablando de una prevalencia de 0.1% más o menos. Reitero que esto puede variar de acuerdo al lugar donde se realicen los estudios, pero digamos que no es desdeñable. Imagínense, tenemos más de 1000 personas entonces con HIV en nuestra región, actualmente en tratamiento. Después ya vienen patologías que ya se ven con un poquito más de frecuencia, linfogranuloma venérea, clamidiasis, que se podrían evaluar y se pueden detectar ya con algunos estudios. Ya terminó, ¿no? La primera pregunta. Ok. Paso a la segunda pregunta a mi compañero Víctor Gerardo. Primero que nada, buenas noches y mi pregunta es, ¿qué medida de prevención sugiere para evitar estas enfermedades? ¿Perdón? ¿Qué medidas de prevención sugiere para evitar estas enfermedades? Bueno, de repente es un poco idealista en nuestro contexto actual y ustedes como miembros de las nuevas generaciones probablemente lo vean con realismo y a pesar de su edad, pero lo principal es abstenerse de tener relaciones sexuales en un momento determinado. Es una realidad muy evidente que en nuestro país los chicos empiezan relaciones muy tempranamente. Estamos hablando en damas de 13, 14 años y en chicos de 14, 15 años, muy jovencitos. Si eso se puede dilatar, eso sería una medida extraordinaria. Les cuento nada más como un aporte. En países donde se ha reducido la incidencia de enfermedad de transmisión sexual, incluyendo países del África, por ejemplo, y específicamente de HIV, la forma más efectiva de reducir esta tasa o esta frecuencia de enfermedades ha sido mediante educación sexual y contribuyendo a que los chicos inicien tardíamente sus relaciones sexuales, lógicamente con una pareja estable en la medida de lo posible y seguros del paso que van a dar. Se ha hecho estudios para que tengan en cuenta esto, donde en países, por ejemplo, donde empezaron a repartir preservativos a diestra y siniestra, a gran escala, a
jóvenes, adolescentes y todo el que lo solicitaba. Y otro grupo donde simplemente se hizo educación sexual y se advirtió sobre los riesgos de iniciar tempranamente las relaciones. Les cuento que en el país donde se redujo más la tasa de enfermedad de transmisión sexual fue en aquel que recibió educación y no en aquel donde se repartió de forma, digamos, mayoritaria los preservativos. Es decir, el uso del preservativo por sí tempranamente no necesariamente reduce la frecuencia si está aislada de una educación sexual apropiada. Pero en términos generales, obviamente todo contacto sexual entre jóvenes, sobre todo, donde probablemente aún no tienen un conocimiento completo de uno con respecto al otro, debe ir acompañado de medidas de barrera como preservativos. Ahorita le paso la tercera pregunta a mi compañero Gianfranco Pérez Menes. ¿Qué se debe hacer para concientizar a los jóvenes sobre las enfermedades de transmisión sexual? Yo creo que primero conocerlas. Aún existe cierta idea, probablemente lógicamente errónea, de que los chicos necesitan tener un contacto con alguien sintomático para enfermarse. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden tener un contacto con una persona aparentemente sana y eso no quiere decir que no sea portadora de una infección. No hay síntomas específicos durante las primeras etapas de la mayor parte de la enfermedad de transmisión sexual que les puede decir con simplemente hacer un análisis general, lo que llamamos médicamente ectoscópico, viendo al paciente si es portador o no de una infección de transmisión sexual. La sífilis, por ejemplo, puede tardar muchos días en dar alguna sintomatología en el paciente. Lo mismo la gonorrea y la mayoría de enfermedades. Entonces, ustedes pueden tener relaciones con una persona que aparentemente está sana y ambos pueden padecer después de varios días de una enfermedad de transmisión. Por eso decía que si obviamente no se conocen bien aún la pareja, la única forma de evitarlo es usando preservativo. De repente el mensaje más concreto es: no pueden ustedes descartar que una persona esté enferma o padezca una enfermedad solamente viéndola por ectoscopía. No se puede. Muchas de las enfermedades incluso no dan ningún síntoma al inicio y únicamente se puede diagnosticar por laboratorio, como el HIV. El HIV, por ejemplo, al inicio no da ningún síntoma. Ustedes pueden ver un paciente aparentemente sano, de hecho clínicamente estable, y es portador de HIV, incluso con cargas todavía probablemente altas. No pueden entonces establecer en base a ese parámetro, digamos, la condición de saludable de una persona. Ok, eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Stalin Tello. Que tenga muy buenas noches. Hasta pronto. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Voy a poner stop record.